Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tu... Hola hermanos, el día de hoy 28 de junio del 2023 es miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy tenemos memoria obligatoria, la de uno de los más grandes padres de la Iglesia, además uno de los primeros apologetas, es decir, de los grandes defensores de la fe, San Ireneo. Su nombre indica muchas cosas, ¿no? Porque Irene en griego significa paz. Entonces Ireneo es el Pacífico, llamémosle así de una manera. Él nace en Esmirna, en Asia Menor. Algunos biógrafos dicen en el año 125, otros dicen en el año 140. La verdad es que él fue discípulo de San Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna a su vez fue discípulo de Juan el Evangelista, de Juan el Apóstol, y además conoció a otros. Y de hecho Policarpo era el que les contaba las historias de lo que Juan les había dicho. O sea que por lo tanto Ireneo escuchó esto de viva voz. Se dice que en algunas de las cartas que escribió luego a algunos de sus compañeros, sobre todo uno que se había hecho gnóstico, pues él se vio en la necesidad de decirle: te recuerdo todo lo que nos había dicho. Él vio morir a Policarpo, él vio morir a Policarpo, que es mártir, pues, y bueno, se traslada a la región de las Galias, en Francia, a la región de Lugdunum, es decir, Lyon, ¿ya? Y allí en Lyon pasa a ser sacerdote. Era uno de los sacerdotes, más inteligente. Él había sido formado muy bien en cuestiones de orden filosófico. Era una persona con una capacidad de diálogo muy interesante. Y entonces resulta ser que en un cierto momento ha habido una persecución. Algunos de los cristianos han rechazado la fe para salvar el pellejo, y entonces el obispo del lugar, que se llamaba Potino, el obispo de Lugdunum, el obispo de Lyon, le pide a Ireneo que vaya él a representar a la comunidad para que vayan donde el Papa y que el Papa decida si es conveniente o no perdonar a estos porque han sido apóstatas. Y bueno, y lo logra, fíjense, logra que el Papa les concede el perdón y vuelven a la iglesia. Pero en ese momento en el que él se traslada a Roma y en que regresa, pues resulta ser que Potino y varios otros son martirizados. Son los mártires del 2 de junio normalmente, los mártires de Lyon. Y ya les digo, bueno, si hubiera estado él ahí nomás hubiera muerto, no hubiera dado la vida por el Señor. Pero resulta ser que, como les digo, pues estaba en Roma. Cuando regresa, lo nombran a él obispo y hizo un trabajo extraordinario. Se da cuenta de que el gran ataque de la época viene del mundo gnóstico, de las herejías. Los gnósticos, aunque hay algunos que digan que son gnósticos cristianos, eso es como decir que son agua similar al aceite. Es un cuento, y tienden a esto, ¿no? A apoyarse en unas revelaciones extraordinarias, y hay algunos de ellos que son iluminados y no sé qué cuentos. O sea, eso es cuento, exactamente. O sea, no hay ningún fundamento para eso, y son, hasta cierto punto, terminan siendo, no digo sincretistas, como eclépticos hasta un cierto punto. O sea, que ahí andan queriendo agarrar de todos lados, y aquello lo hacen una sola ensalada, que es un solo relajo. Pues él va a escribir precisamente una de sus obras, es contra ellos, el Adversus Hereses, contra las herejías. Y fíjense, fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Francisco, y le llamaba el título que se le dio tanto en la antigüedad como hoy en día, el Doctor Unitatis, el doctor de la unidad, porque resulta ser que también en otro momento le toca ir a Roma para lograr, como les diría, pacificar. Muchos de los obispos de las Galias tenían un problema con respecto a la celebración de la Pascua, cuando se debía celebrar, y había otros que decían otra cosa, y entonces, si en Roma era otra cosa, entonces se busca un diálogo, y él siempre con ese espíritu suyo, por eso Ireneo, el Pacífico, logra calmar los ánimos, logra llegar a un acuerdo. Ahora, entramos en un problema porque se supone que fue martirizado. Se supone en el año 202, pero no hay certeza. O sea, no hay certeza así absoluta. Hay algunos datos que se dicen con respecto a su martirio, pero ya les digo, o sea, es bastante complicado porque no hay una certeza absoluta. Ahora,
¿qué tengo que decirles? La imagen, la teología de él, ¿no? O sea, es preciosa. O sea, la visión cristológica, la visión escatológica y eclesiológica. O sea, realmente Ireneo es uno de los más grandes teólogos de la antigüedad y lamentablemente no había sido declarado doctor de la iglesia, pero más vale que el Papa Francisco lo hizo. Fíjense, hay un detalle con respecto a él que me parece que es bien importante y es el tema que él combatió y de hecho hay un documento que él escribió en contra de aquel desgraciado evangelio de Judas. ¿Se acuerdan que hace algunos años, algunos yo creo que ni se acordarán de eso, pues encontraron una copia en bastante buen estado y eso fue lo que hizo un revuelo y la gente empezó a decir que la iglesia había ocultado el evangelio de Judas? ¿Cuál ocultar? Ese es un evangelio escrito por los cainitas, que son gnósticos, es una rama gnóstica y como lo dice su nombre, cainitas, seguidores de Caín, imagínense usted. O sea, eso es una locura, ¿no? Y entonces él lo combatió. Por eso, en un momento cuando hablaban de estas cosas, yo sencillamente a los periodistas que me preguntaban con respecto a por qué la iglesia escondió el evangelio de Judas, yo sacaba el documento de Ireneo, les decía, lean. Ya San Ireneo a finales del siglo II ya había barrido y trapeado con eso. ¿Para qué le íbamos a prestar importancia? Pero bueno, ya les digo, vamos, necesitamos siempre de los grandes teólogos que a veces incluso llegan a dar la vida. Y esto es la prueba precisamente en San Ireneo. Vamos a las lecturas. Seguimos siempre en el libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 12 y luego del 17 al 18. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió, Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo, ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo, a tus descendientes doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes, ¿no? Abraham le creyó al Señor, sí, le creyó al Señor, y por esta fe, claro, por esta fe, una fe activa, una fe de confianza, no una fe cerebral, no una fe intelectual, sino una fe de creer la palabra, de creer lo que el Señor le dice. Y no había pruebas. No había cuál prueba. Sarai está mayor, él está viejo, y claro, su reclamo, si lo quieren ver como un reclamo, es legítimo. Uno de mis criados va a heredar todo esto porque que no hay descendencia. Y creerle a Dios que lo hace salir y mirar las estrellas. Y le dice, claro, en aquel entonces como no había energía eléctrica, entonces sí se podían ver las estrellas. Hoy en día imposible, ¿no? Y en las ciudades mucho menos, ¿no? Y entonces usted mira al cielo, mira a Abraham y dice, bueno, sí, pues yo te creo, Señor. Y entonces, pero ¿cómo voy a saber que esto va a ocurrir? Y entonces ocurre. Cuidado con lo que les voy a decir. O sea, técnicamente es la primera alianza. Alguno me va a decir con mucha sabiduría, padre, ¿y la alianza con Noé? Porque Noé, clarito, Dios le dijo, colocó el arco iris en el cielo, que no tiene nada que ver con aquel movimientito. ¿Saben con quién tiene que ver? Con el cursillo de cristiandad, con eso sí. Pero bueno, el arco iris queda colocado ahí para como un signo. Sí, pero no es un gesto de alianza. No sé si es un signo de un pacto que Dios hace con Noé y con sus descendientes, pero no. Aquí sí, porque en la cultura del Medio Oriente, en esta época, la manera que se llegaba a un acuerdo, entonces fíjense lo que se hacía un altar doble, con un pasadizo, digamos, con un corredorcito, ¿ya? Y entonces se partía un animal por la mitad y se colocaban las mitades en un extremo o en otro, y entonces los contrayentes, los que hacían el pacto, pasaban por en medio. De esa manera se significaba lo siguiente: si no cumplimos con lo que hemos acordado,
que terminemos partidos como estos animales. Pero en este caso, el único que pasa es Dios, porque solamente pasa el brasero, solamente pasa aquella columna de fuego, para que me entiendan, y ahí está, pues. Abraham no pasa, a él no lo obligaron a pasar, es una promesa de Dios, es Dios el que se compromete con Abraham. Claro, la gran alianza para nosotros es la cruz. Ahí está todo. Ahí está el gran sacrificio. Ahí está el cordero. Ahí está aquel por el cual ofrecieron 2 tórtolas o 2 pichones. Es decir, el verdadero cordero, el verdadero sacrificio, el verdadero pacto de amor. Está ahí. Claro que sí. Pero fíjense la belleza, ¿no? Abraham tiene dudas. Y es legítimo que las tenga, hombre. Como las puede tener usted, las puedo tener yo. Pero hay que creerle al Señor. Hay que confiar en su palabra. Y esta es la belleza de Abraham. El Evangelio. Seguimos en Mateo, todavía no hemos terminado el Sermón de la Montaña, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 veces insiste en lo mismo. Por sus frutos los conocerán, por sus frutos los conocerán. Ay, Señor Jesucristo, tenemos que ser honestos, ¿no? O sea, a veces el único fruto que damos es pena, oigan, o vergüenza. A veces nuestras actitudes no son las dignas del Señor. Y es que ya les digo, falsos profetas. Y sí, y esa es una, ¿cómo les diría? Es una posibilidad incluso con nosotros, porque alguno dirá: padre, pero ustedes son sacerdotes, sí, pero igual, a veces podemos ser lobos vestidos de ovejas, y admitamos esta realidad, y los que coordinan y los que dirigen, cuidadito, porque a veces las intenciones que están detrás de algunas de las maneras de proceder son casi de la política del mundo, ¿no? Son esas actitudes revanchistas. Se va a hacer la elección de un nuevo coordinador para el grupo, y empiezan como partidos políticos, ahí cada uno a jugar ajedrez, a colocar sus piezas para que no vayan a quedar aquellos, para que no vaya a quedar aquella, vamos a ponernos nosotros. Eso son lobos vestidos de ovejitas. Pueden rezar muy bonito y pueden hacer unas oraciones preciosas, pero el vacío de su corazón tarde o temprano se demuestra. Entonces, cuidado, por los frutos los conocerán. Bueno, si somos un árbol malo, no vamos a producir frutos buenos. Que el Señor se pueda valer, claro, porque Él escribe recto en renglones torcidos, eso sí es cierto, pero no significa que eso debería de ser la norma. Al contrario, nuestra actitud madura en la fe sería: purifiquémonos, abonemos el arbolito para que dé frutos buenos, convirtámonos para que realmente valga la pena nuestro creer en el Señor y seguirlo, porque un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por eso, por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué se siente? ¿Qué logramos? No logramos nosotros, logra el Señor, evidente, pero a través de nosotros. Bueno, ahí está la clave. Buen día para hacer examen de conciencia. Les invito a hacer oración. La paz sin tormenta, la pasión sin pasión, la encarnación sin carne, el amor sin historia, la risa sin alma. Mentiras. El desprecio en tu nombre, la virtud arrojadiza, la justicia inhumana, la palabra sin misericordia, la promesa sin lazo, la renuncia sin nostalgia. Mentiras. El amor sin zozobra, la pregunta sin riesgo, la fe sin duda, la seguridad sin resquicios. Lo que siempre ha sido así, más mentiras. Pero tu verdad ilumina nuestras sombras, desmonta nuestros engaños. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Ireneo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.